Sí, pero no en diciembre, un poco más adelante. Igual me da un poco de miedo, porque vi cómo es. En caso de incumplimiento, restablecer el equilibrio y la justicia. Lo va a publicar en Paparazzi. El profesor Fernando se va a hacer. Igual lo dije en el banco, Lo publicamos en el. Confirmó hoy en la clase que lo va a. No, lo dijo, porque yo lo dije el tema de la vista. Fer, ¿te llegó el audio de telemarketing del Banco Patagonia? No, Está genial. no me llegó. ¿Es posta eso? Sí, es posta. Después pásamelo. No me llegó. ¿Lo leyeron? ¿Escucharon el que mandó? No, se por una manera me sale como una voz. Ah, uno que está mandando por WhatsApp de jodas. Todavía no lo escuché, lo tengo para escuchar. Creo que sí. Es el de posta. Me lo pasaron los chicos hoy. Una clienta. Me dijeron, escuchate esto por favor. Pero, ¿qué? Se hizo viral. El trabajo también ya está circulando. Sí, te lo vi la lista. Ah, después lo voy a escuchar, ahora me dio una tipa. Pero lo escuchamos, amigos, yo lo tengo. Creo que lo tengo. No, el otro. No, en el todo. Sí, me dijeron, escuchate esto. Bueno, después lo escuchamos entonces. Bueno, el chico le decía entonces, en caso de incumplimiento, restablecer el equilibrio y la justicia. Esto va a tener que ver con lo que después vamos a conversar, que son los métodos para resolución de conflictos. Que ya les adelanto que esos métodos o mecanismos para resolución de conflictos se introducen en el contrato de compra-venta mercantil internacional y son por vía jurisdiccional, es decir, a través de la ley, ¿sí? O pueden ser mediante la aplicación de metodologías como la del arbitraje comercial internacional y otras yerbas, que después lo hablamos, lo conversamos un ratito. A mí me mandáis gente. No. Se está riendo solo. No, esa la voy a borrar. Ya a ponerla en Facebook. ¿Cómo voy a hacer eso? No, igual confío, así que no sé. Te voy a mandar la voz, pero no para el chat. Bueno, función. Función disuasiva y ejemplificadora indica cuáles serán las consecuencias de incumplimiento de obligaciones a cargo. ¿Qué pasa? Ahora cuando nos adentremos en lo que es la Convención de Viena de 1980, van a ver que tanto el comprador como el vendedor tienen derechos y obligaciones. La misma Convención de Viena y el derecho mercantil internacional también tienen una función disuasiva, es decir, siempre la ley mercantil lo que va a buscar es que se dé el contrato, que el contrato suceda, ante lo cual va a intentar de todas las formas que sean posibles y que estén predeterminadas, que no se caigan los contratos. Es decir, de alguna manera hay que resolverlo, de alguna manera hay que sanear, de alguna manera tenemos que estar pudiendo resarcir la situación, resolverla, porque la convención van a ver siempre que es pro contrato. ¿Por qué? Porque esto viene desde después del 45, de la Segunda Guerra Mundial, y con toda una corriente del pensamiento, que es la corriente del libre cambio, la corriente liberal, ¿sí? La ideología liberal, que es la de la escuela clásica, que es que para evitar los conflictos de escala global, es decir, las guerras, como sucedió con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los países tienen que tener intereses económicos, o sea, tiene que ser muy caro guerrear y entrar en conflictos bélicos. Y para que eso suceda, necesitamos que exista libre comercio, necesitamos que los países comercien entre sí. Y los que comercian no son necesariamente o solamente los gobiernos nacionales de cada uno de los países, es el sector empresario, son las multinacionales, son las grandes corporaciones, son las empresas pymes, las pequeñas y medianas empresas que tienen cada uno de los países. ¿Cómo hacemos para que todo este sector privado haga comercio exterior? Tenemos que darle un marco que ayude a que esto suceda. Y justamente, ¿con qué objetivo? Evitar que sucedan cosas como las que pasaron en 1914 y en 1939 con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esto significa que no hay conflictos en el mundo, que no hay conflictos bélicos, no, macanas, pero por lo menos conflictos de carácter global. En la medida que los países tengan intereses económicos o quieran defender, ¿sí? sus economías a través de mecanismos como el de libre comercio, esta no va a suceder de una manera tan grave. ¿Cuáles son las otras dos instituciones, además de la Organización Mundial del Comercio, conjuntamente con el Acuerdo General de Naciones y Comercio? ¿Se acuerdan? GATT, creado en 1947, Carta de La Habana, Organización Mundial del Comercio, creada hacia el final de la Ronda de Uruguay, 86 al 94, 1995 nace la OMC, que es la figura institucional, estamos repasando de paso, ¿no? Que es la figura institucional del GATT, del acuerdo. ¿Cuáles son las otras dos patas que tiene este mecanismo? El Fondo Monetario Internacional y el Grupo Banco Mundial, ¿sí? Grupo Banco Mundial dando préstamos y asesoramiento técnico a los países justamente para contrarrestar la pobreza, las enfermedades endémicas, para desarrollar la educación
luchar contra el hambre, bla, 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 objetivos del milenio del año 2000 del Grupo Banco Mundial, y por otro lado el Fondo Monetario Internacional, que ¿qué es lo que busca? Mantener a raya, equilibrar las balanzas de pago de los países, le hace la estabilidad de las monedas de los países. Por lo tanto, toda la asesoría técnica, las supervisiones, auditorías que hacen y los empréstitos que otorgan son para equilibrar la moneda. ¿Qué es lo que probablemente, dependiendo de quién vaya a ganar las elecciones, no sé si dependiendo, porque me parece que cualquiera iría por el mismo camino, va a pasar en la Argentina del año que viene? Van a buscar volver a los mercados internacionales y probablemente estemos volviendo al Fondo Monetario Internacional justamente porque las reservas están... ¿Vieron lo que pasó esta semana en materia de reserva, en materia de acceso al mercado de cambios para pago de importaciones o para salida? Bajó a la mitad, es decir, el cupo, ¿sí? por debajo de lo cual no había que proyectar el cash flow para acceder al mercado de cambios para pago de importaciones, por ejemplo, era de $150.000, venía desde hace tiempo de ser de 200, 250, 300 y 500, y ahora se bajó a $75.000 diarios. ¿Esto qué es lo que implica? Que ninguna empresa, sin autorización previa del Banco Central, puede pagar o acceder al mercado de cambios para comprar divisas y girar al exterior por montos superiores a los $75.000 diarios. A partir de 75.000 en adelante, hay que pedir autorización al Banco Central mediante un mecanismo que se llama cierres proyectados, en donde las empresas mandan una planilla a través de sus bancos al Banco Central, o una casilla que se llama cierresproyectados@el-banco.com.ar, y le dicen al Banco Central: yo voy a necesitar autorización para girar todos estos pagos en los próximos 10, 20, 30 días, ¿sí? Y el Banco Central todos los días te va diciendo, después le muestro en un correo cómo es eso, qué autoriza y qué es lo que no autoriza, ¿ok? Por ejemplo, pasó ayer que nosotros teníamos el vencimiento de una carta de crédito de una empresa mediana y grande, una bastante grandecita, de $700.000. Pero ¿qué pasa? Como el cupo diario es de 75.000, ahora, y a nosotros ya nos habían debitado en el exterior la carta de crédito por los $700.000 el 23 de octubre, presentó toda la documentación al cliente, el Banco Central nos daba el ok para recomponer nuestra posición. ¿Se acuerdan que les dije que hay determinados instrumentos que se debitan antes en el exterior y nosotros después accedemos al mercado de cambio para recomponer nuestra posición en esa moneda en que se debitó, por ejemplo en dólares en Estados Unidos? Y hoy por hoy estamos girando de $119.000 por día hasta cubrir los $700.000. La empresa pagó, cumplió con su obligación, superó el cupo porque era una carta de crédito, y nosotros ahora tenemos la pérdida de cambio de 1 centavo por día que se está devaluando la moneda. Pero eso lo tiene el banco. Y eso lo pierde el banco. Obviamente el banco nunca pierde, está cubierto por todos lados, pero a priori es una pérdida, ¿sí?, en pesos por exposición al tipo de cambio, que más o menos es una diferencia de 1 centavo por día en detrimento del banco. Bueno, estas son cosas que están pasando por estos días y que está la cosa muy movida. Una cosa antes de que se me vaya la idea y ahí escuchamos esa idea. Fíjense, estamos hablando de contratos de compraventa mercantil internacional. Imagínense que ustedes, que la NIRBA, que Vineo, que FATCAR, viene arreglado con el exterior, pero ya viene exportando, ¿sí? Una de las 3 empresas ya es exportadora, que es la NIRBA, ¿no? Y tiene contratos en donde va a tener pagos de 200, $300.000, $150.000. Y resulta que ahora el Banco Central te dice: no podés pagar más de 75 por día. Si yo tengo pocas operaciones y por poco volumen, es fácilmente arreglable, subsanable. ¿Qué pasa con las empresas que giran 4, 5, 6, 7, 10 millones de dólares por año, por mes? Como sucede con las automotrices, ¿sí? Empiezan a generar un saldo negativo de balanza comercial dentro de la empresa. Por eso es que hoy salió en un artículo que el próximo presidente va a heredar, ¿sí?, el déficit de balanza comercial que tienen las empresas. ¿Por qué? Porque los automotrices deben cualquier cantidad de millones de dólares al exterior y hay cantidad de empresas que deben mucho dinero al exterior. ¿Por qué? Por este tema de los cupos. De ahí salgo con que de alguna manera el Estado Nacional va a tener que volver a los mercados internacionales de dinero, de capitales. De alguna manera vamos a tener que ingresar guita a través de lo que era, por ejemplo, si hoy decía que voy a traer $30.000 millones de dólares de inversiones, pero además de eso, que podría llegar a venir o no, también vamos a tener que tener otra fuente. La más genuina siempre es la inversión extranjera directa, porque son empresas que se vienen a establecer al país. Todo lo que sea empréstito es como girarse el descubierto, ¿sí? Pero bueno, queda un poco el modelo de los 90 también. Por eso es que hoy hay tanta crítica y dicen: guarda, porque si llega a ganar Macri, amenazan con que vuelva a ser una economía similar a la que teníamos con Menem, ¿sí? Están todas esas cosas que están dando vueltas. Yo lo único que hago es ordenarlas un poco y decirles de qué ideas económicas surgen. Saben que las ideas por las cuales los que critican a Macri es porque tienen ideas ortodoxas o de economía
clásica, más Adam Smith, David Ricardo, y lo que vendría a ser el consenso de Washington, ¿sí? Enfriar, por eso decían enfriar la economía, congelar las paritarias, bla bla, porque dicen que ¿cómo haces para mantener a raya la inflación, para mantener a raya el tipo de cambio? Y por sobre todas las cosas tenés que dejar que la gente deje de aumentarle el sueldo, ¿sí? Por otro lado tenés que enfriar la economía, entonces tenés que aumentar las tasas de interés, tenés que hacer que las empresas tomen menos préstamos, se cae la inversión productiva. Si se cae la inversión productiva, ¿qué va a suceder? Que los que te compran, los que fabrican van a ganar menos porque va a haber menos empleados, ¿sí? Si hay menos empleados va a haber menos consumo porque son los que cobran los sueldos para poder aumentar el consumo. Eso es una economía de corte clásico. La economía de corte heterodoxo es aumentar e incrementar el gasto público. ¿Con qué reservas? ¿Con qué dinero? Tenemos déficit fiscal, tenemos este año por primera vez en años déficit de balanza comercial, tenemos déficit gemelos, ¿sí? Por lo tanto no hay de dónde sacar dinero. Fíjense cómo es la cosa, ¿no? Y con distintos enfoques que va pasando. Habrá que ver qué va a suceder y qué va a ser quien sea el ministro de Economía dentro de un tiempo. Pero bueno, me fui de acá del tema, pero para justamente conversar este tema del cumplimiento de obligaciones. Fíjense. Sí, volví al tiempo y todavía estaba con esa, es para que no se me apague la compu. Les quería decir algo. Hoy una empresa nos pidió abrir una stand-by. La stand-by funciona como si fuese una carta de crédito para cubrir importaciones. Es una garantía que el beneficiario puede pedir que se ejecute a solo pedido. ¿Qué significa esto? La empresa nos pidió abrir una stand-by letter of credit, garantía bancaria por $1 millón hasta el 30 de abril del año 2016, del año que viene, para cubrir las importaciones, las compras que está haciéndole un proveedor del exterior. ¿Sí? Solamente para ese proveedor. ¿Qué sucede si de repente el Banco Central o el gobierno dice durante un mes se cortan los giros al exterior por problemas de balanza de pago, por problemas de reservas? El tipo de afuera bien puede ejecutarnos a nosotros la stand-by letter of credit, cobrarse de nuestra cuenta en el exterior y se terminó la historia. ¿A quién le quedó el pufo? Al banco. ¿Sí? Porque a nosotros nos debitan nuestra posición en el exterior. Hoy yo conversaba con uno de mis oficiales y decía, ojo, hablemos el tema ayer en realidad, porque esta stand-by es peligrosa. Fijémonos que amerite nuestra confianza, que sabemos que no se va a mandar ninguna, que habla mucho con su proveedor, porque si el proveedor nos ejecuta la stand-by, nos va a cobrar el palo verde afuera. Y después nosotros cómo recomponemos la posición. ¿Me explico? Y fíjense, ¿por qué puede suceder? Porque tenemos un problema acá de incumplimiento en materia contractual. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la parte del contrato mercantil y por el otro lado tenemos todo lo que es el giro bancario. Este stand-by lo solicita el cliente del banco a pedido de Tu comprador en el exterior, tu vendedor, perdón, en el exterior te dice, yo te vendo a vos argentino, a vos Tineo Fatcar la Nirva, si solo si vos me das una garantía de que si no me podés pagar, yo me cobro afuera la plata de lo que te vendo. ¿De acuerdo? ¿Y eso se tiene una fecha? Y eso es hasta el 30 de abril del año que viene la están pidiendo esa garantía. Que es un problema. Y ahora la van a empezar a pedir. Y ahora están pidiendo cartas de crédito más que nada. Por eso es que el Banco Central de la República Argentina te dice nada de que me vengan con importadores que estaban operando en cuenta corriente y ahora resulta que operan con carta de crédito a la vista. ¿Sí? O que operan con carta de crédito 30 días fecha de embarque. Porque si ese tipo no está operando con carta de crédito es porque sabe que la carta de crédito te hace superar el cupo. ¿Por qué? Porque te la debitan afuera. Nos la debitan a los bancos en el exterior y después anda a cubrirla. Pero el Banco Central dice, yo a vos banco, después no te voy a dar el ok para girar. El tipo va a haber cancelado, pero vos te quedaste con el muerto afuera. Sí, Y hoy está viendo unos tires y aflojes con el Banco Central por estos temas terribles. Si es un importador que generalmente se maneja con carta de crédito, la va a seguir manteniendo. Sí, pero si es una onda Falabella, un supermercado, un hipermercado, que es típico. Pero si no, a las pymes, por ejemplo, nosotros no estamos abriendo cartas de crédito a plazos menores, 90 días fecha de embarque. Y en el caso, como nos pasó con algunas empresas que nos dicen, che, yo quiero abrirla a 30 días fecha de embarque, o aún así quiero abrir una carta de crédito por menor plazo, tenemos que hacer la consulta específica al Banco Central por chat. Decirle, che, fulano, ¿podemos para tal empresa carta de crédito, 30 días fecha de embarque pactada tanto de diciembre por tanta guita, abrirle carta de crédito? Y los tipos te dicen ok o no. Por ejemplo, con una empresa que ya tenía que cancelar una grandecita de 200 y pico de mil de dólares, nos dijo, ok, paguen, reconozcan la carta de crédito, pero mañana por hoy no podés girar nada. O sea, se cobra a futuro, como una carta, como la tarjeta de crédito. Consumo hoy, mañana se va a tener que pagarla. ¿De acuerdo? Entonces, sí, pregunte. No, estaba pensando cosas de trabajo con lo que está hablando. De las cosas que te pasan en la empresa. No, cosas de nuestro trabajo.
distintas leyes. Les decía, si hablamos de la República Argentina, hablamos de la Europa continental, es un derecho de corte tradicional, continental, romano, francés, ¿sí? Que es bien como el argentino, en todo escrito, codificado, papá. Y si hablamos de los sajones, por ejemplo, del Reino Unido, hablamos de un derecho de corte common law, ley común, que está más basado, que le da mucho más poder a los usos, prácticas y costumbres y la jurisprudencia. Nosotros, en cambio, estamos más sobre todo lo escrito, sobre la ley, ¿sí? Entonces es como muy distinto, uno es más práctico, el otro es más lento, y son distintos derechos mercantiles. Entonces acá lo que dice, ojo, porque los distintos países tienen distintas leyes. Ni siquiera los abogados especialistas en derecho económico se conocen el derecho mercantil de todos los países del mundo. Es complejo. Por eso es que lo que se busca mediante estos mecanismos, como la Convención de Viena del 80, es armonizar, unificar, para que la mayor cantidad de países del mundo utilicen el mismo cuerpo normativo. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver después que la Convención se puso a disposición para que la ratifiquen los distintos países. La Argentina es parte de la Convención de Viena del 80 y por lo tanto es derecho convencional. ¿Se acuerdan que en las primeras clases yo les hablaba del derecho consuetudinario y del derecho convencional? Hay un derecho consuetudinario que es usos, prácticas y costumbres, y un derecho convencional que es ese derecho consuetudinario que se puso por escrito. ¿A través de qué? De tratados internacionales. Ejemplo, resulta que... es fácil. A ver, nuevo Código Civil. ¿Cuáles son una de las cosas más rimbombantes, más nuevas, más positivas, más neutras o más como cada uno lo tome que tiene el Código Civil comercial actual? El divorcio unilateral. ¿Y qué más? Las sociedades conyugales monoparentales. La nueva posibilidad. ¿Qué más? Se llaman dos cosas. ¿Qué más tiene? Que pueden ser consideradas de una sola persona. Ya veníamos antes de tener el código con el matrimonio homosexual. Hay como 3, 4, 5 cambios muy importantes. ¿Por qué sucede esto? Porque esto se había transformado en un uso, práctica y costumbre, ¿sí? Que se unieran las parejas con determinadas características, el divorcio en determinadas condiciones, la gente se juntaba en lugar de casarse, bla, 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 bla. Entonces son usos, prácticas y costumbres de observancia durante décadas, durante un montón de años, y es como los Incoterms. ¿Qué hace el Código Civil en su reforma? Recepta todo esto y lo codifica, lo transforma en ley. ¿Sí? Acá pasa lo mismo. Usos, prácticas y costumbres, que una vez que los actores del comercio exterior empiezan a trabajar o obrar de tal o cual forma, en algún momento lo tenemos que poner por escrito. ¿Qué es lo que pasa con lo que está escrito versus los usos, prácticas y costumbres que no están escritos? ¿En Argentina? No, a nivel mundial. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con lo escrito con el paso del tiempo? Va cayendo en desuetudo, se dice en derecho, va cayendo en desuso. Es decir, en la medida que se va quedando anticuado, desuetudo, desuso, en la medida que va quedando anticuado, ¿sí? Van a ver, ¿por qué? Porque las nuevas prácticas y costumbres van a ser superadoras. Siempre salen cosas nuevas, ¿sí? Y en la medida que vayan saliendo cosas nuevas, estos tratados internacionales van a ir cayendo en desuso hasta que se celebren nuevos tratados. Por eso es que hablábamos de repente del Mercosur, hablamos de la Comunidad Europea, hablamos de la LAI, etcétera, etcétera, y hoy tenemos acuerdos de nueva generación, o de segunda, tercera generación, como el que compartían uno de ustedes el otro día, el Transatlantic, ¿sí? Entonces, o la Alianza del Pacífico, son nuevos acuerdos que tienen nuevas características que están basadas en lo que el contexto actual, lo que los países están pasando hoy por hoy necesitan. Bueno, acá es un poco lo mismo, ¿sí? Internacionalmente se busca un instrumento adecuado que resulte común a todos y que en ellos se deje sentados los principales lineamientos de la compraventa. Acá dice que son más de 50 países, que la Argentina lo ratificó el 11 de abril de 1980. ¿Cómo es el proceso de ratificación? Cada vez que hay un acuerdo de corte internacional o un tratado internacional, tenemos países que lo van negociando. Es decir, imaginen que ustedes son representantes de distintos países y se juntan en un ambiente como puede ser el de UNCITRAL, o NUTMI, el de la United Nations Commission on Trade and Law, que es la Comisión Internacional, la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil, sobre Comercio y Leyes, ¿sí? Derecho. Entonces, estos se unen, se juntan, ¿y qué es lo que hacen? Empiezan a discutir, che, ¿cómo es tu comercio exterior? ¿Cómo es el tuyo? ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces empiezan a poner de acuerdo entre sí y van creando, van negociando estos tratados internacionales.
Después de una segunda etapa en donde alguno de los países negociadores se puede haber bajado, seguir, puede decir, no, la verdad que esto a mí ya no me interesa, no me sirve el curso que está tomando, me bajo, me quedo. Entonces puede ser que negocien, no sé, 50 y que lo firmen 30 después, ¿sí? Y una vez que lo firmo, ¿qué es lo que pasa con un tratado internacional? Tengo que lograr que ese tratado internacional me lo apruebe mi propio Congreso, lo tengo que transformar en una ley local, ¿sí? Lo tengo que transformar en ley en mi país. Entonces hay todo un proceso de transformación, de vinculación o de absorción de ese tratado internacional dentro del derecho local de cada uno de los países, y después viene la etapa final, que es de ratificación. La ratificación es intercambiar los instrumentos, es decir, yo firmo el tratado internacional, vos firmás el tratado, uno firma el tratado internacional, y generalmente lo que se hace es se deposita en un lugar que va a ser de depósito de todos esos tratados internacionales. Se produce la ratificación, digo, a partir de ahora va a entrar en funcionamiento, estoy de acuerdo y lo pongo en práctica. ¿Por qué? Porque ya está. ¿Y quiénes son los que ratifican? Los que negociaron. No, puede ser que algunos que no formaron parte de la negociación, cuando lo analizan dicen, che, pero esto que hicieron está bueno, y se quiera meter, lo transforme en ley y lo ratifique, ¿sí? Lo firme y ese instrumento se deposite en el lugar que se haya preestablecido. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, acá de lo que vamos a hablar es de la Convención de Viena del 80, que receta todos estos usos, prácticas y costumbres en derecho convencional, en una convención, que es un tratado internacional, del cual Argentina forma parte desde el 11 de abril de 1980, y así una gran cantidad de países, que creo que son más de 50. Está esto en la página central, después internet nos ayuda, les cuento cómo es. Yo cuando era pequeña, estaba en quinto, no, cuarto año, hacían, no me acuerdo bien, pero hacían, no sé si vos sabés, hacían como unas convenciones, que era de las Naciones Unidas. Sí, sí. ¿Se siguen haciendo? ¿Cómo? Sí, como que vos tenías, yo me acuerdo que tenía, no sé si era Vietnam, tenía como país, éramos 3 de mi escuela y íbamos a participar. Y hacíamos Presentar a Vietnam los intereses y sus claro. funciones. Se sigue haciendo en los colegios, sí, todos los años. Ah, mira, bueno, yo participé hace ya que Bueno, UNCITRAL es un organismo de las Naciones Unidas. claro, y ahí ves todos los, o sea, son 3 días que primero te dan un tema a tratar, creo que yo compartí la de medio Lo ambiente. venís preparando durante gran parte del año. Sí, lo vas haciendo sobre el medio ambiente. Yo asesoré unas chicas de cuarto año de no sé qué colegio, me acuerdo, la hija de una compañera de trabajo, hace un par de años. Ah, mira. No sé de qué era, pero... Era Son linda como como tesis, experiencia. hacés negociaciones. Sí, vos te subís a la tril, empezás a comentar la situación, qué es lo que pretende tu país. Simular las reuniones de las Naciones Unidas. Y está muy bueno, yo lo hice cuando tenía 16 Aprender años. mucho sobre cómo funciona el mundo y sobre los intereses de los países y sobre las situaciones o las cuestiones que negocia cada uno de los países de acuerdo a su actualidad. ¿Sí? Hoy sigue funcionando de esa forma y en varios colegios lo sigue manteniendo. La verdad que es muy, muy interesante para que pudiera ser un modelo educativo generalizado en el país. No, pensé que se había dejado de hacer. Eso se hace en todo el mundo. Sí. No, pero pensé que se había Sí, porque es un programa internacional. Sí. No, hay una ONG que está detrás coordinando los grupos. Ah, mira. Bueno, les decía entonces, más de 2/3 partes del comercio mundial está bajo el marco de la Convención de Viena del 80. Acá siempre haga calor, lo que sí siempre hace frío. Esta bola es un frigorífico de dar el mundo. Debe haber fantasmas.
tipo No, dicen que es un no, caso real. No se ¿Qué sabe es qué eso? pasó ¿Qué es una realmente. película? Es una película que trata de secuestros extraterrestres. No. Y que todo pasa a las 3 de la mañana, pero no saben qué es lo que pasa a las 3 de la mañana. Lo único que saben es que desde las 11 de la noche en adelante, creo, vos ves una lechuza en la puerta de la ventana. Encima es todo bosque ahí. Entonces ves a la lechuza. Y a las 3 de la mañana la lechuza desaparece y algo pasa. Después te muestran mediante regresiones que una de las psicólogas, no sé qué era la que investigaba, se hizo una regresión ella y ella también era víctima de esto y no sabía. Y la lechuza no eran lechuzas. Era otra cosa, pero es muy violento. La verdad que se me pone la piel de gallina. Cuando esa película no la miro nunca más. ¿Eh? Es el documental y la parodia. Claro, es el documental. Y la parodia. Es que, claro. Como que no me Y te van pasando como la. Está mezclada creo que con las cosas reales, algo así en la película. Los gritos son reales. Ese tipo. Yo creo que miran una película de terror conmigo y se lo van a creer, ni a mí capaz. Pero bueno, en fin. La Convención de Viena no resuelve esos temas. Ahora, ¿qué es lo que tiene la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa mercantil internacional? 3 aspectos son los que regula. Los 3 aspectos son cláusulas o reglas que son relativas al ámbito de aplicación de la Convención, que es la parte 1, dice qué significa ámbito de aplicación, en qué casos aplica la Convención de Viena, porque vamos a ver que no aplica en todos los casos. Regula la formación del contrato, que es la parte 2, o sea, cómo se forma, cómo se crea un contrato de compraventa mercantil internacional. Ahí vamos a hablar de que hay compraventa mercantil internacional entre dos empresas que tienen establecimiento, 2 personas que tienen establecimiento principal de negocio en países distintos, una vez que hay aceptación de la oferta por parte del comprador. ¿Sí? Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y después regula en una tercera parte los derechos y obligaciones de compradores y vendedores y las acciones en caso de incumplimiento, que es el tema que dice cómo hacer, cómo resarcir, qué pasa si hay un incumplimiento, y vamos a ver que hay incumplimientos de tipo material, jurídico y esencial del artículo 25. Tercer caso. En el esencial ya no hay resolución posible. Después dice que otros instrumentos, bueno acá esto es viejo, Incoterm 2010 son en realidad, las reglas de uso uniformes relativos a los créditos documentarios, que es la Brochure 600 del 1 de julio del año 2007, que es carta de crédito, la Convención sobre prescripción en la compraventa internacional de mercaderías y los principios UNIDROIT, que son de 1994, y estos principios UNIDROIT pertenecen a una institución que es www.unidroit.org, si no me equivoco está en Roma me parece, que esta institución, a diferencia de un CITRAL que se dedica al comercio y al derecho, lo que busca es la unificación del derecho privado. ¿Qué quiere decir esto? Internacional. El derecho comercial es una rama del derecho privado, ¿sí? Derecho privado es derecho civil. Entonces tenemos un derecho civil, que es derecho privado, y una de las ramas de ese derecho privado, dentro del derecho privado tenemos el civil por un lado y el comercial por otro, ¿sí? Entonces, acá, estos principios UNIDROIT lo que trabajan es sobre el derecho privado en general. Por ejemplo, a UNIDROIT, a esta institución le interesa tanto la compraventa mercantil internacional como también le interesa unificar el derecho en materia de familia, de divorcios, de casamientos, de matrimonio a nivel global, de sucesiones. Entonces es mucho más amplio que el UNCITRAL, ¿ok? Porque se mete en todo el derecho privado en general. Y creó unos principios que son los principios UNIDROIT y que hay como bases fundamentales de estos principios UNIDROIT de donde sale este tema de la autonomía de la voluntad de las partes, de la lex marcatoria en general y de esta cuestión de los usos, prácticas y costumbres, la buena voluntad de las partes o buena fe cada vez que hacemos una operación comercial internacional, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la Convención de Viena del 80? Primero, tiene que tratarse de una compraventa. ¿Qué significa que haya una compraventa? Si yo compro, vendo, y resulta que él me vende aceitunas, y yo esas aceitunas voy y me las como en mi casa, eso no es una compraventa para la convención. ¿Sí? Hagamos de cuenta, esto es local, ¿no? Ahora, si él me vende X cantidad de bidones de aceitunas, yo esos bidones voy y los pongo a venta al por mayor, me los compro un minorista, el minorista los vende a consumidor final, entre el comprador inicial, o sea, el mayorista, y el vendedor Tineo, hay una compraventa.
Todavía no hablamos de internacional. ¿Por qué? Porque el adquirente de esa mercadería quiere lucrar con la enajenación, con la comercialización, con la venta de esa mercadería en el mismo estado en que la adquirió o después de darle una forma de mayor o menor valor. Les estoy dando más o menos la definición de acto de comercio del Código de Comercio. ¿Ok? Las cosas las aprendí en secundario, boludo. Se me viene a la mente ahora, cuando pedimos la cotización de la logística, nos consultó si alguna parte de la contribución era importada. Nosotros tenemos un plástico que es inyección, pero lo compramos en una empresa que lo importa. Entonces, El tema que usted la compra es de doméstico. ¿por qué no se hizo todo? Porque se puede reservar el estado de los derechos para no importar y exportar con derechos. Pero como ustedes le compran al importador, ahí me parece que es un poquito. Claro, ahí No, está. ahí me dijo que no, cuando me dijo que se mejora, entonces no. Sí, ahora no es sencilla, pues si no se van a complicar mucho ahí. Bueno. Les decía que sea una compraventa, que sea internacional. ¿Qué significa que sea internacional? No alcanza con que las partes, tampoco es condición necesaria que sean nacionales de distintos países. Es decir, para que la compraventa sea internacional, Tineo no le tiene que vender un tipo que no sea argentino. Le puede vender un argentino, siempre y cuando que esté radicada en otro país. el establecimiento principal de negocios esté en otro país, ¿sí? O sea, siempre y cuando su empresa sea de otra nacionalidad, ¿ok? Entonces, no es condición sine qua non que la contraparte sea de otra nacionalidad distinta a la Argentina, en este caso, siempre y cuando su establecimiento principal de negocios esté radicado, sea residente de otro país, ¿ok? No vamos por la residencia de la persona física acá, del comprador. No, del vendedor, tal cual. Pero en la casa matriz, no. Hacer otras casas. No tiene por qué ser la casa matriz, puedes venderla a quien quiera siempre y cuando la empresa esté en otro país. ¿Esté radicado o No, A ver, por si ejemplo, vos le vendés a un sueco que tiene la empresa acá en Argentina, no es una compraventa internacional. Pensé eso sí, pero por ejemplo, si yo le vendo a un a un argentino que tiene una empresa en no, Suiza, tampoco? a Arcor le vendo algo para el depósito. Si que le tiene vendés en al Arcor que está en otro país, es una compraventa internacional. Porque eso es una operación comercial entre empresas vinculadas. ¿Ok? O sea, ahí tenés una condición, que es una condición que es la de vinculación económica, porque son empresas que conforman un grupo económico. Sin embargo, la Arcor del país al que le estés vendiendo, por ejemplo de China, esa Arcor, esa subsidiaria, es residente en China. Por lo tanto, es una compraventa mercantil internacional. Obviamente es raro que existan este tipo de quilombos entre las empresas vinculadas. Por eso es que el Banco Central es mucho más exigente en el comercio exterior entre empresas vinculadas que entre empresas que no tienen ningún tipo de vinculación económica. ¿Ok? Y bastante más exigente. Después, que sea de mercadería, la Convención de Viena del 80 no se mete en servicios, es decir, el intercambio internacional de servicios no forma parte de la Convención de Viena del 80, se dedica pura y exclusivamente a mercaderías que hacen aduana, mercaderías tangibles, físicas. ¿Ok? También estudié el buque aeronaves. Ah, ¿lo leíste eso? A ver, la comercialización de buques, aeronaves, de títulos valores, no de energía, no forma parte de la Convención de Viena. ¿Por qué? Porque generalmente son todas cosas que entran en el ámbito de los gobiernos. O sea, son operaciones que hace la administración pública habitualmente. O que no, por ejemplo, lo que tiene que ver con... sí, más que nada viene por el lado que decías vos, que por acá está eso. Eso no es objeto de la Convención de Viena. ¿Ok? Tiene que ser entre privados siempre. Y después que no exista ninguna exclusión, ya sea por las partes o por la convención. Esa exclusión por parte de la convención es lo que dijo Ben recién, y si la exclusión es del lado de las partes, comprador y vendedor, podría ser que contractualmente, como yo les dije que lo que rige es la autonomía y la voluntad entre las partes, yo decía dejar total o parcialmente afuera la convención. Es decir, entre las partes podemos decir, che, mira, mi país es parte, ratificó la convención, tu país también, pero a mí no me conviene la convención. Yo quiero dejar de parte, de lado, desde tal artículo hasta tal artículo, o toda la convención completa. Y si la contraparte también está de acuerdo, se pone por contrato que las normas que van a regir el contrato son las del derecho de tal país, dejando excluida, por ejemplo, si las normas que rigen el contrato son las del derecho mercantil de la República Argentina, como la República Argentina es ratificante de la Convención de Viena, tengo que aclarar que la dejo de lado, que la excluyo totalmente. Porque si no, cualquier conflicto que tenga que dirimir se aplica. ¿Me explico? ¿Por dónde va? Si sucede, por ejemplo, ese contrato que ha excluido toda la parte del derecho. Sí, señora. Así es. De la Convención
convención. De la convención. Pero Solamente se aplica el derecho mercantil local. ¿Local de cuál? ¿De cualquiera de De las la- dos? de- ¿O de no, la- del tiene país que- que dice contrato. Ah. ¿Cuál es el país que va a regir la